Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del verbo parte 2 y les voy a explicar las formas en las que se puede presentar un verbo en un enunciado u oración. Primero, tenemos el verbo simple. Está conformado por una sola palabra. Enrique estudia para su examen de admisión. Si tu tarea fuera reconocer el verbo, tú me vas a decir que el verbo en esta oración es estudia. Ahora, te das cuenta que estudia es un verbo en forma simple, porque constituye una sola palabra. Compáralo ahora con el verbo compuesto. El verbo compuesto está conformado por dos palabras. En su estructura va a presentar lo siguiente: el verbo auxiliar haber y el participio. A estas alturas ustedes ya saben qué es un participio. Pueden revisar la clase anterior que hicimos sobre el verbo parte 1. Un participio es una forma no presencial del verbo. Termina en ado, ido, soto, cho. Entonces, vemos el siguiente ejemplo. Enrique ha estudiado para su examen de admisión. Ha estudiado. El verbo ha proviene del verbo auxiliar haber y estudiado es un participio terminado en ado. Entonces, si alguien te preguntara, oye Ana, ¿cuál es el verbo en esta oración? Tú tienes que decirle ha estudiado. Todo esto es un solo verbo, solamente que este verbo esté en su forma compuesta. Tercero, perífrasis verbal. La perífrasis verbal puede estar conformado por dos palabras. Entonces, si va a tener dos palabras, debe presentar la siguiente forma: un verbo simple más un gerundio. Ustedes también ya saben qué es un gerundio, jóvenes. Un gerundio es un tipo de verboide que termina en ando, endo y yendo. Vemos el ejemplo. Enrique está estudiando para su examen de admisión. En este caso, está es el verbo simple. Estudiando es el gerundio. Camilo, si alguien te preguntara cuál es el verbo en esta oración, tú le vas a decir está estudiando. Todo esto es un solo verbo que tiene forma de perífrasis verbal. Jóvenes, también puede tener tres elementos. ¿Y cuáles son? En este caso, un verbo simple, una preposición y un infinitivo. En el caso de Enrique va a estudiar para su examen de admisión Farge, si alguien te pregunta cuál es el verbo, tú le tienes que responder va a estudiar. Todo esto es el verbo, un solo verbo. ¿Qué forma tiene? Perífrasis verbal, porque tiene tres elementos. Jóvenes, y por último, puede tener hasta 4 elementos. El verbo haber, el participio, la preposición y el infinitivo. Ejemplo, Enrique ha de haber estudiado para su examen de admisión, por lo tanto ingresó. A, verbo auxiliar haber. Participio, en este caso, es haber. Participio, perdón, en este caso es el estudiado, perdonen, estudiado. Haber es el infinitivo y el de es la preposición. Tiene 4 elementos este verbo. ¿Qué forma tiene? La forma de perífrasis verbal. Todo esto es un solo verbo. Entonces, recapitulando esta diapositiva, el verbo puede manifestarse de 3 maneras, de 3 estructuras: a través de un verbo simple, un verbo compuesto o una perífrasis verbal. Los 3 son formas del verbo. Pasamos ahora a la clasificación. El verbo se clasifica en 2 grupos. El primero se llama copulativos y el segundo se llama no copulativos. No copulativos. Y voy a poner un nombre más, es necesario: predicativos. Así también se llaman esta clase de verbos, ¿ya? Predicativos. Vamos a ponerlo en paréntesis.
Listo. Iniciamos la explicación con los verbos copulativos. Saori, los verbos copulativos sirven de nexo o unión entre el sujeto y un atributo o elemento nominal. No posee significado propio, ya que requiere obligatoriamente de un complemento. Son verbos copulativos: ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros. Ejemplo: somos los mejores. El verbo es somos. Ahora, vamos a reconocer, vamos a demostrar que este verbo es copulativo. ¿Qué pasa si yo elimino lo que completaba a somos? Si yo dijera somos, ¿tendría sentido? ¿Tendría significado? No. Eso quedaría inconcluso. Somos. ¿Ya? ¿Somos qué? Vas a preguntar tú. Entonces, ese verbo requiere de un complemento obligatoriamente. Lo mismo pasa con Rita yace muerta. ¿Qué pasa si yo borro muerta? Rita yace. Yace, ya, pero no se entendería. No tiene significado propio. Tus primas parecen. Si yo borro el complemento, no tiene significado. Conclusión. Olenka, estos verbos necesitan obligatoriamente un complemento. Y ese complemento es el que he borrado. Si no estuviese esos complementos, no se entenderían. ¿Qué cosa? Los verbos. Además, Eduardo, somos, ¿de dónde derivó? De ser. Yace, ¿de dónde derivó? De yacer. Parecen, ¿de dónde derivó? De parecer. Eduardo, estos verbos, por lo tanto, son verbos copulativos. Vamos ahora al otro grupo, los verbos no copulativos. Los verbos no copulativos son los verbos también llamados predicativos. Y si te das cuenta, dice no copulativos, serán entonces lo contrario a los copulativos. Si los no copulativos no tenían significado propio, los no copulativos sí tienen significado propio, sí poseen significado propio, pleno. No requieren necesariamente de un complemento. Daciel, observa, bailas muy bien. Es comprensible. Y sigue siendo comprensible si yo borro eso de ahí. Y solamente digo bailas. ¿Se entendería? Sí, sí se entiende. Sí se entiende, bailas. Es una orden, o puede ser una pregunta, o puede ser una invitación. ¿Bailas? ¿Bailas? Baila. En ese caso tiene significado propio. Estudia. También tiene significado propio. Es entendible por sí solo el verbo. Tu hermana trabaja, se entiende. Incluso si yo dijera trabaja, jóvenes, entonces los no copulativos son aquellos que se entienden por sí solos. Son verbos que tienen significado por sí solos. A su vez, estos verbos no copulativos se clasifican en transitivos, intransitivos, reflexivos, cuasirreflejos, recíprocos, personales, impersonales, regulares e irregulares. Su descripción lo vamos a ver a continuación. Verbos transitivos son aquellos que poseen objeto directo. Pregunta para que recuerdes cómo se reconoce el objeto directo, ahí lo estoy señalando. ¿Qué es lo que más el verbo? O si no, ¿a quién o a quiénes más el verbo? Ante estas preguntas debe responderte un objeto directo. También el objeto directo puede reemplazarse con los pronombres la, lo, las y los. Por ejemplo, tu prima escribe una carta para mí. Pregunta para poder hallar el OD y determinar si el verbo es transitivo. Cualquiera de esas dos preguntas.
A ver, comenzamos. ¿Qué pregunta hacemos aquí? La primera. ¿Qué es lo que escribe? Y la respuesta sería una carta. Por eso que una carta está subrayado. Eso es objeto directo. Si es que hay objeto directo, por lo tanto el verbo, ¿qué clase de verbo es? Transitivo. También podemos reemplazar el verbo con un pronombre. ¿Cuál de estos pronombres reemplazaría a una carta? Adrián Aguilar, dígame, ¿cuál de estos pronombres reemplazaría a una carta? ¿Alguna idea, Adrián? Tu Vamos a prima volver a escribir. Tu prima la escribe para mí. la escribe. Muy bien, la escribe para mí. Excelente, Adrián. Profesor, ¿y dónde está el OD ahí? El OD está en este pronombre. Ahí está el OD. Y el verbo sería escribe. Ese verbo sigue siendo transitivo porque sigue teniendo OD la oración. Verbos intransitivos. ¿Será lo contrario de transitivo? Pues si los transitivos tenían objeto directo, los intransitivos no tienen objeto directo. Pueden presentar circunstanciales. Por ejemplo, Grimanecito viajó al extranjero. De todos modos, vamos a comprobar si hay o de. Pregunta, ¿qué es lo que viajó? ¿A quién o a quiénes viajó? Ni siquiera las preguntas tienen sentido. Por lo tanto, no posee o de esta oración. Al no poseer o de, me toca analizar si es que hay circunstanciales. ¿Qué circunstancial será al extranjero? ¿Quién me responde? ¿Qué circunstancial será? Circunstanciación de tiempo. ¿De tiempo o lugar? Lugar. 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 Es un circunstancial de lugar. Primero, me di cuenta que no hay o de. Y segundo, me di cuenta que sí hay circunstancial, en este caso de lugar. Ah, entonces el verbo es un verbo intransitivo. Siguiente clase de verbo. Los verbos reflexivos. Atención especial aquí. Los reflexivos, los cuasirreflejos y los recíprocos, antes del verbo utilizan un pronombre. Por eso se llaman verbos pronominales. Verbo pronominal, verbo pronominal. Seguimos. Es un verbo pronominal. Puede emplear los pronombres me, te, se, nos antes del verbo. La forma pronominal que acompaña a estos verbos desempeñan función de objeto directo o de objeto indirecto. La acción recae sobre sí mismo. Acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo o a él mismo. Ejemplo, me lavo las manos en 20 segundos. Quiere decir a mí mismo. Nadie me las lava, yo me los lavo. ¿Ya? Yo me lavo las manos, me lavo a mí mismo. Otros ejemplos, me baño, me maquillo, me peino, me arreglo, me visto, me veo. Siguiente, puede ser también, te lavas, te bañas, te maquillas, te peinas, te arreglas, te vistes. También puede ser se lava, se baña, se maquilla, se peina. Siempre vas a darte cuenta que cuando refleja a uno mismo, entonces es un verbo reflexivo. Cuasirreflejos es lo contrario a los reflexivos. En este caso, no vas o no acepta el a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Es un verbo pronominal, puede usar también los pronombres me, te, se, nos antes del verbo. La forma pronominal no cumple la función de objeto directo o de objeto indirecto.
No acepta tampoco los refuerzos a mí, a ti, así, a él mismo. Ejemplo, se fue hacia Tangamandapio. Se fue hacia Tangamandapio. ¿Se fue a sí mismo? No. Se cayó en el hoyo. Se cayó. Se cayó a sí mismo. Yo me podré caer adrede a mí mismo. Me caigo a mí mismo. No. No acepta. Acá dice a sí mismo. No acepta. Por lo tanto, estas acciones, estos verbos son voluntarios. Accidentalmente ocurren. Me fui, me marché a mí mismo. No. No acepta ese refuerzo de a sí mismo, a uno mismo, a él mismo, a ti mismo. Verbos recíprocos. Es un verbo pronominal, puede emplear las formas se y nos antes del verbo. Son aquellos cuya acción es ejecutada y recibida simultáneamente por dos o más sujetos. Acepta los refuerzos ambos a la vez o mutuamente. Ejemplo, Patricia y Shahrukh se casaron en Bombay. Quiere decir que ambos se casaron a la vez. Ambos. Ella con él con ella. Por mutuo acuerdo. Por eso dice ambos a la vez o mutuamente. No es que ella nomás se haya casado y él no. No, ambos. Otros ejemplos podrían ser. Se divorciaron, se pelearon, se abrazaron, se besaron. Quiere decir ambos a la vez. También puede ser con el pronombre nos. Nos casamos, nos divorciamos, nos abrazamos, nos besamos. Esos verbos se llaman recíprocos. ¿Ya? Siguiente. Verbos personales. Son aquellos que poseen sujeto, ya sea tácito o expreso. Por ejemplo, escucha mi voz. Si yo te pregunto aquí, oye, determíname cuál es el sujeto, no me vas a decir, profesor, no hay sujeto. Sí tiene sujeto. El sujeto está tácitamente. Cuando yo digo, escucha mi voz, te lo estoy diciendo a ti. Por lo tanto, el sujeto aquí eres tú. No está presente el tú. Es un sujeto tácito. Por lo tanto, este verbo, escucha, es un verbo personal. Lo contrario a personal es impersonal. Quiere decir que no tiene sujeto. No se puede reconocer el sujeto. Se dan 4 casos. Los que refieren a fenómenos naturales, fíjate aquí, por favor, llueve mucho en esta región andina. En este caso, llueve es un verbo impersonal porque es un fenómeno natural, llueve. Tembló la tierra, garugó, anocheció, amaneció, atardeció. Son fenómenos naturales. Cuando veas un fenómeno natural, automáticamente vas a decirme que es un verbo impersonal. Siguiente. También puede presentarse un verbo impersonal cuando se conjuga hacer, cuando refiere a tiempo. Hace 4 días. Hace de hacer y está refiriendo a tiempo. Por lo tanto, es un verbo impersonal. Hace, desde hace un mes. Hacía 3 meses. Verbo hacer, impersonal también. Verbo haber. El verbo haber. Vamos a corregir acá. Haber, había muchos animales. Había, impersonal. Se alquila cuartos. Eso es un verbo con sujeto desconocido. Se alquila cuartos. ¿Será que los cuartos se alquilan a sí mismos? Se vende marcianos. ¿Será que los marcianos se vendan a sí mismos? No. Se supone que alguien los alquila, alguien los vende. En ese caso, de todas maneras, no puedo precisar un sujeto. Es un sujeto desconocido. Ya, estas 4 formas de verbos denotan un verbo impersonal. Un verbo regular, cuando se conjugan su lexema o raíz y no sufre variación o cambios. Tomaron, tomemos. Un té durante la charla sobre comunicación asertiva. Mira, tomar en el pasado,
Tomé o tomamos en el presente. Tomamos en el futuro. Tomaremos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Su raíz o lexema, que es tom, se mantuvo. Tom se mantuvo. Cuando se mantiene es un verbo regular. Y cuando cambia es un verbo irregular. Por ejemplo, con el verbo ir. Iremos, futuro. Pasado, fuimos. Presente, vamos. Fíjate su lexema o raíz. Cambió, cambió, cambió. Basta que cambie una letra o toda la palabra, entonces es un verbo irregular. Recapitulando, jóvenes, hemos visto las formas, 3 formas del verbo, simple, compuesto y perífrasis. Hemos visto las clases, 2 clases, copulativos y no copulativos. Dentro de los copulativos, los verbos no tienen significado por sí solos, necesitan de un complemento de manera obligatoria, y los copulativos sí se entienden, sí se comprenden de manera obligatoria. Ahora, dentro de los verbos no copulativos se dividen en varios tipos: transitivos, intransitivos, reflexivos, cuasirreflejos, recíprocos, personales, impersonales, regulares e irregulares. Y lo hemos visto acá. Ustedes lo tienen en su separata. Ustedes lo tienen en su separata esto. Transitivo cuando tiene OD. Intransitivo no tiene OD. Reflexivo tiene un pronombre delante del verbo, funciona como OD ese pronombre o como OI y acepta un refuerzo. El cuasirreflejo también tiene pronombres delante del verbo, no cumple en estos pronombres función de OD ni de OI y en este caso no aceptan refuerzos. Los verbos recíprocos presentan pronombres antes del verbo. Estos pronombres señalan a un sujeto simultáneo o compuesto y sí aceptan el refuerzo, en este caso, de ambos a la vez o mutuamente. Siguiente, habíamos visto los verbos personales cuando hay sujeto. Puede estar el sujeto de manera tácita o expresa. Impersonal es lo contrario, cuando no es posible hallar el sujeto. Los regulares, cuando conjugas, estos verbos no cambian, quiere decir que se mantienen. Se mantiene. Y los irregulares sí cambian al conjugarse, se modifican. Pasamos a los ejercicios. Me va a apoyar el alumno o la alumna. A ver, vamos a ver mi lista. Camila Belis, active su micrófono, ya que su cámara no lo activa. Camila Belis. Escribe Sí, dentro profesor. del paréntesis C si se trata de un verbo copulativo o P si se trata de predicativo. Recuerda que los verbos no copulativos se llaman predicativos también. Y los copulativos, aquí ya está señalado de esa forma. Camila, ¿cuál es el verbo aquí? Dígame. Baila. Perfecto. Siguiente, Camila. ¿Ese verbo será copulativo o predicativo? Vamos a borrar lo que viene después. ¿Entenderías? ¿Se Sí. entiende? Sí se entiende. ¿Sí o no? Ya. Si se entiende, ¿qué cosa es? Copulativo. Predicativo. Predicativo. Gracias. Siguiente. Elena Alanya. ¿Tiene micrófono o no? No tiene. Seguimos. Alessandro Chacaltana, active su micrófono. No tiene, profe. No tiene. Listo. Seguimos. Kenyo García, active su micrófono. Kenyo García, active su micrófono. Profe, Ya. ¿Cuál es el verbo aquí, Kenyo? Dígame. Kenyo, ¿cuál es el verbo?
Bien, mucho me demoran, no hay nota de participación para los alumnos. Eduardo Rojas, ¿cuál es el verbo aquí? Estaba. Muy bien, estaba, excelente, estaba. Ahora dígame, Rojas, si este verbo estaba, ¿es copulativo o predicativo? Copulativo. Muy bien, excelente, copulativo. Así tienen que responder rápido. Héctor Palma, ¿cuál es el verbo aquí? Héctor Palma, ¿cuál es el verbo aquí? Fastidiada. No, parece es el verbo. Héctor Palma, ¿será copulativo o no o predicativo? Copulativo. Copulativo, muy bien. Siguiente. Ana Marcilla, ¿cuál es el verbo aquí? Cantemos. Cantemos, muy bien. Ana Marcilla, ¿qué clase de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. Muy bien, predicativo, excelente. Fotito, completen esto ustedes en su separata. Foto. Siguiente, número 2. Del siguiente listado de oraciones, reconoce el verbo si es transitivo o intransitivo. Pamela Alvarado. ¿Cuál es el verbo aquí? Escribe. Perfecto. Pamela Alvarado, dígame si ese verbo es transitivo o intransitivo. Transitivo. Transitivo, muy bien. Transitivo. Perfecto, muy bien. Siguiente, Mauricio Guamaní. ¿Cuál es el verbo aquí? Trabaja. Trabaja, muy bien. Mauricio Guamaní, dígame si es un verbo transitivo o intransitivo. Intransitivo. Muy bien, intransitivo, porque no hay OD. Siguiente, Camilo Chero, ¿cuál es el verbo aquí? Ama. Ama, perfecto. ¿Será transitivo o intransitivo? Transitivo. Repite, no te escuché. Transitivo. Muy bien, transitivo, porque sí hay OD. ¿Cuál es el OD? A su familia. Recuerda que para reconocer el OD te has hecho cualquiera de estas dos preguntas. ¿Qué es lo que o a quién o a quiénes más el verbo? En este caso, la pregunta ha sido ¿a quién ama? A su familia es el OD. Por último, Saori Osco, ¿cuál es el verbo aquí? Viajaremos. Perfecto. Dígame si es transitivo o intransitivo. Intransitivo. Muy bien, intransitivo. Muy bien, jóvenes. Foto para que completen ustedes. Foto. Uno que tome foto y lo mande por el grupo de WhatsApp que tienen ustedes. Ya está. Pasamos a la siguiente vista. Me queda menos de un minuto. Si se corta, se vuelven a conectar. Tengo a 21 alumnos. Los 21 se me conectan, por favor. Sigo. Escribe una oración con verbo reflexivo. Daina, dígame una oración con verbo reflexivo, Daina. Recuerda que el reflexivo es a uno mismo, a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Dime una oración con verbo reflexivo. Si se corta, se vuelven a conectar. Dígame, Daina. ¿Yo me he visto? Ya, me he visto